Shalom, mi nombre es Talía y les doy la bienvenida a un nuevo video titulado Nuevas criaturas dirigidas por el aliento santo. Puesto que estamos próximos a celebrar la festividad de Shavuot, me pareció apropiado realizar una reflexión sobre este tema, enfocándolo a una comparación entre aquellos primeros 120 discípulos que recibieron la presencia divina y lo que vemos actualmente en el sistema religioso conocido como Pentecostés. Todo ello para poder responder a dos preguntas. ¿Qué realmente implica tener la presencia divina en nuestra vida? ¿Y cuáles son los verdaderos frutos que muestran que hemos nacido de nuevo? Como sabemos, Yeshua, antes de ascender al Padre 10 días previos a Shavuot, le pidió a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que no recibieran la promesa. Esto lo vemos en Hechos 1:5, que dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el aliento santo dentro de no muchos días. Cuando llegó el día de Shavuot, aquellos 120 discípulos fueron al templo a entregar sus ofrendas como está establecido en la Torá, y allí en el Bet Hamikdash recibieron la presencia divina. Descendieron sobre ellos lenguas como de fuego y comenzaron a hablar las maravillas del reino en diferentes idiomas. Y cabe aclarar que eran idiomas, pues la palabra que vemos como lengua en nuestras Biblias está referenciado en el Strong como el griego 1100, que significa lengua, por implicación lenguaje, idioma específicamente uno no adquirido naturalmente. Y esta palabra en griego es glosa. Los israelitas que estaban en aquella festividad entregando su gavilla y sus korbanot, que habían venido de diferentes naciones, quedaron atónitos al percatarse de que aquellos galileos estaban declarando las maravillas del reino en sus idiomas, y esto de forma totalmente comprensible. Vemos que habían partos, medos, elamitas, libios, etc. Todo esto lo podemos ver en Hechos 2, pero en Hechos 2:12 dice lo siguiente: y estaban todos asombrados y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Y precisamente esto significaba que el tiempo era cumplido y que el Eterno le está dando la oportunidad primeramente al remanente de Israel y luego al resto de las naciones de volverse a Él por medio de Yeshua, purificar sus vidas para ser partícipes de su presencia, que ya no habitaría en un templo físico, sino en cada creyente, guiándolos a toda verdad, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio. Ahí se estaba cumpliendo lo que en la antigüedad era conocido como el futuro glorioso o majestuoso, más bien de Sión. Y vemos que Yeshua levantó el verdadero templo, conformado ahora por aquellos que decidieran ser sus discípulos. En él el Israel del Eterno quedó unificado, como también estaba profetizado en Amós 9:11, lo vemos que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. La forma de acercarse al Creador cambiaría, ya no sería a través de sacrificios de animales que debían ser llevados al templo, sino por medio de la entrega de Yeshua nos podemos acercar sin impedimento al Padre. Y desde nuestra vida, que es el lugar de su presencia, le entregamos nuestras ofrendas, que son frutos de obediencia, de santidad, de justicia, de amor al prójimo, de dominio propio, etc. Aquellos 120 discípulos representan esas primicias que se entregaban en Shavuot, quienes recibieron la ordenación, o esmijá en hebreo, para llevar a cabo la misión de extender el reino, como también Yeshua lo había dicho. Vemos en Hechos 1:8 que dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el aliento santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Una vez que son ungidos con el aliento santo, comienzan a extender el mensaje. Primeramente a aquellos israelitas que estaban ahí, provenientes de todas las naciones, y luego al resto de los gentiles. Y vemos que también Yeshua habla de esto en la parábola del sembrador, pues la venida del Rúa sobre los primeros creyentes está asociada a un tiempo de lluvia abundante que regó la tierra y trajo consigo esos primeros frutos. Esa primera generación se caracterizó por ser esa lluvia abundante que regó la tierra y que comenzó a dar fruto a 100 por 1. Esto fue el inicio del reino, y desde ese entonces la siembra está presente, pues hasta hoy se ven frutos del Rúa. Pero
concluirá con la venida de Yeshua, que será la gran cosecha final. Y bueno, hoy en día en el sistema religioso constantinopolitano vemos que se ha tergiversado lo ocurrido en aquella festividad. Actualmente a ese día lo llaman Pentecostés, que significa quincuagésimo, pero es tomado como una nueva festividad, lo cual no tiene sustento bíblico, pues se estaba hablando de aquella festividad, la fiesta de las semanas que vemos ordenada desde Levítico 23, que es la que celebraremos posteriormente, que es en el día quincuagésimo posterior al séptimo Shabbat contado desde Bikurim. Por otra parte, plantean que ese día nació la iglesia gentil, pero como nos narra Hechos 2, quienes estaban presentes en su gran mayoría en aquel día eran israelitas piadosos que venían de todas las naciones a celebrarle fiesta al Eterno. Y precisamente la manifestación del Rúa fue que los discípulos hablaran en diferentes idiomas para que aquellos creyeran y luego transmitieran el mensaje de la buena nueva en sus respectivos lugares y así poder llenar la tierra de la palabra. Los gentiles varios años después fue que comenzaron también a ser injertados en el remanente de Israel. Aquella confusión que ocurrió en Babel cuando Nimrod y sus hombres quisieron levantar una torre para llegar a usurpar el lugar del Eterno, quedó revertida, pues el propósito de estos idiomas ya no era confundir, sino todo lo contrario, unir a todos los que escuchaban y entendían para ser verdaderos servidores del Eterno y habitaciones de su presencia por medio de Yeshua. Otra cosa que plantean en el sistema religioso es que el don de hablar idiomas concedido a aquellos 120 discípulos consiste en hablar lenguas extrañas que llaman angelicales y que a su vez llevan consigo ciertas manifestaciones como saltos, gritos, risas incontrolables, etc. Pero esto nada tiene que ver con lo sucedido en aquel Shavuot. Y también dicen que quien no tenga este don de hablar en lenguas no ha recibido el aliento santo. Pero estos actos ciertamente son vergonzosos y muchas personas caen en ellos por seguir la corriente o por mostrar cierta espiritualidad, pero transmiten temor y verdadera confusión a quienes lo ven. Y todo ello es el resultado de la ignorancia, pues no se analiza la escritura y por otra parte la rebeldía y falta de temor al Eterno. Vemos que en muchos artículos de internet nos plantean que el moderno hablar en lenguas no es una práctica bíblica y está muy vinculada al Kundalini. Según religiones espiritistas, la base de la energía Kundalini se encuentra en la parte baja de la columna vertebral y se cree que al despertarla sube como una serpiente, despertando a su vez otros puntos de concentración energética repetidos en el interior del cuerpo, produciendo cambios en la persona y promoviendo una evolución espiritual. Esta práctica está muy presente en el hinduismo, vemos en el yoga también, y se define como una experiencia de ser algo que uno mismo deja pasar por abrir la puerta, pero después de buscarlo toma el control de tu propio cuerpo dejándote fuera de control. Por lo general esto incluye hablar en lenguas sin que la persona pueda controlarlo. Pero en la escritura vemos lo contrario. Shaul dijo que cuando una persona recibe un don del Eterno, esta persona puede tomar el control de él, como dice en 1 Corintios 14, 32 y 33. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Elohim no es Elohim de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. En 1 Corintios 14 se explica claramente en qué consiste el don de hablar en lenguas, y que no es hablar por hablar ni balbucear, sino que es para la edificación del cuerpo del Mesías, con orden y con interpretación. Shaul mismo dijo allí en 1 Corintios 14, los versículos 18 y 19, lo siguiente: doy gracias a Elohim de que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la congregación prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otros que 1000 palabras en lenguas. En fin, se promueven en las congregaciones estas prácticas, pero ignorando que son muy peligrosas, pues se le está permitiendo a cualquier espíritu tomar posesión del cuerpo, y sobre todo la persona se hace partícipe del pecado, pues cae en el engaño del enemigo.
Como dicen las escrituras, debemos probar a los espíritus, pues concuerdo en que existe el don de idiomas y que el Eterno usa creyentes con el propósito de que otros sean edificados, pero siempre con orden y a personas que tienen una vida íntegra y obediente, como la tenían aquellos discípulos del Mesías. Entonces ahora podemos responder qué realmente implica tener la presencia divina en nuestra vida y cuáles son los verdaderos frutos de haber nacido de nuevo. ¿Será acaso hablar en lenguas como se dice en el sistema religioso? Bueno, podemos darnos cuenta que tener al Rúa del Eterno implica en primer lugar que hemos sido convencidos de pecado, pues el aliento santo nos guía a reconocer nuestra condición y a decidir volver al Eterno, a hacer techuvá, que es regresar al Padre convirtiéndonos de nuestros malos caminos. También somos convencidos de justicia y de juicio, pues nos guía a comprender cuál es la voluntad del Creador, que es que le amemos, que le temamos, que le sirvamos poniendo por obra sus mandamientos. Nuestro entendimiento es renovado para poder vivir de forma agradable al Eterno sin amoldarnos a este mundo. Y esta es la obra del Rúa. Comenzamos a ver que aspectos que quizás consideramos importantes en nuestra vida realmente no tienen el valor necesario, pues nuestra prioridad comienzan a ser las cosas de arriba. Nos damos cuenta de que la alegría de este mundo es vana y vacía y entendemos que la verdadera alegría y plenitud viene del Creador. Nos regocijamos en sus citas santas y nos percatamos de que no hay mayor bendición para una vida que regresar al Padre por medio de Yeshua, para así poder vivir en su instrucción. Y por otra parte, la Escritura nos dice que cuando tenemos al Rúa somos guiados a toda verdad. Entonces toda falsa religión, todo falso ungido, todas estas cosas comienzan a ser reveladas a nuestra vida de que no están en la verdad, pues la verdad la encontramos en la Escritura y en Yeshua, que es camino, verdad y vida. Y entendemos que para servir al Creador en Rúa y en verdad no se pueden seguir a líderes religiosos y a doctrinas antibíblicas de origen pagano, pues ¿cómo puede morar el aliento santo así en una persona? ¿Y qué lenguas entonces se estarían hablando? En fin, la obra del Rúa consiste en que ya no podemos ser igual, pues el aliento santo nos hace nuevas criaturas y nos dirige a andar en Rúa, como dice también la Escritura, haciendo morir cada día de nuestra vida las obras infructuosas de la naturaleza carnal, para hacer ese buen trigo que será guardado en el granero del Todopoderoso. En fin, aquel Shavuot representa la libertad para todo el que creyó en Yeshua. Ellos estaban siendo llenos de la presencia, estaban siendo liberados de todo tipo de opresión, de confusiones, de divisiones, de falsas doctrinas y mentiras. Y así hasta hoy quien recibe la presencia divina ya no anda en tinieblas, sino en luz por medio de Yeshua. Y quisiera terminar con lo que dice en Efesios 1, de los versículos 13 a 14, y dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el aliento santo prometido, pues es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión, para exaltación suya. Y bueno, con esto termino. Espero que este video sea bendición. Igual les pido, si gustan, regalarnos un like y compartirlo. Hag Sameach Shavuot.